conocerlo. Miren, el profesor Galeano, el profesor Cortés Galeano, don Vicente, buenos días. Buenos días. Bienvenido a Canal Sur. Muchas gracias por la invitación. Catedrático de Ingeniería Medioambiental y es también presidente de INERCO. Exactamente. Hemos dicho al principio, una compañía de servicios integrales de ingeniería, consultora especializada en seguridad industrial, procesos y eficiencia, calidad y medio ambiente e inspección y control. Todo esto es verdad. Todo eso es verdad. A ver, y la cuestión es su observación próxima al daño que se le haga al planeta del uso que hace la humanidad de la energía que necesita. Le pregunto de entrada, antes de que empiece también a preguntar la directora del programa, por la tesis que usted en las jornadas de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Sevilla defendió ayer, en el sentido de si mantiene esa tesis que tanto ha defendido, de que va a crecer y sigue creciendo y seguirá creciendo el consumo de energías primarias o contenidas en la naturaleza de combustibles fósiles y con él seguirá aumentando la emisión de CO2. ¿Era esta su tesis ayer? ¿O básicamente sí, en el sentido en el que efectivamente el consumo de energía crece porque va asociado a la economía. Otra cosa es que mejoremos nuestra eficiencia, de la cual si tengo una oportunidad hablaré un poquito después, pero efectivamente hay un crecimiento de emisiones de CO2 indefectiblemente. Lo que ocurre es que hay una serie de medidas a aplicar que van a favorecer que ese crecimiento se atenúe. Y eso es precisamente lo que persigue el Acuerdo de París de la COP21, que se ha ratificado, ha empezado a ratificar hace unos días, el 22 de abril. Esperanza Torre, buenos días. Muy buenos días, porque evidentemente, le puedo llamar profesor también, sí, porque durante muchos años es catedrático, pero porque el catedrático se queda siempre, pero ha sido profesor durante muchos años. Las consecuencias para el planeta son irreversibles si seguimos consumiendo de esta manera. Digamos, si no se reduce el empleo de petróleo, de gas, de carbón, eso es irreversible. ¿Y eso de verdad lo saben los países o lo están empezando a notar ahora? Empiezo por el principio. Lo que es indiscutible es que la concentración de CO2 en el planeta, en la atmósfera del planeta, va creciendo. Eso es absolutamente indiscutible. Hay un cambio climático en donde voces enormemente autorizadas relacionan una cosa con la otra, pero el hecho es que al final ya tenemos cambio climático instaurado y se deriva, en principio, de las emisiones de CO2 crecientes. Eso ya nadie lo niega. Algunos sí. Pero bueno, el tiempo lo dirá. Pero en cualquier caso vamos a darlo por hecho y vamos a trabajar para reducir las emisiones de CO2. Perdón, sí. Adelante, no. Entonces, para reducir las emisiones de CO2 hay que hacer varias cosas. La primera es reducir el consumo de combustibles fósiles, evidentemente. La segunda es mejorar la eficiencia energética, es decir, hacer más con menos energía. Eso es absolutamente indefectible. Y en tercer lugar, lo que pasa es que tiene mucha crítica utilizar energía nuclear. La energía nuclear tiene una serie de circunstancias a resolver, evidentemente, el tema de los residuos, el tema de la seguridad asociada al empleo de energía nuclear, pero no tiene emisiones de CO2. Luego, en resumidas cuentas, tenemos que reducir el empleo de fósiles, tenemos que mejorar la eficiencia energética y tenemos que utilizar medidas que supongan, como el empleo de la energía nuclear, una menor emisión de CO2. No ha dicho usted la palabra renovables, le voy a preguntar por ella, pero además de preguntarle por ella, quiero que nos diga si le gusta el resultado de la Conferencia de París sobre cambio climático, en el sentido de que le hemos escuchado en más de una ocasión dejar para otro día ese, dice usted, paradigma de que el efecto invernadero es más CO2 y de que por eso hay que reducir efecto invernadero. ¿Ese paradigma es bueno para usted? ¿Bueno en qué sentido? Si es válido. Sí, para mí es válido. Es una hipótesis de trabajo. Otra cosa es que el tiempo demostrará si era cierto o no, pero como hipótesis de trabajo. No, pero como hipótesis de trabajo no. Le pregunto si es verdad lo que dicen muchos científicos tantos de que se está produciendo un efecto invernadero por la emisión de gases como el CO2. El efecto invernadero existe. Que el cambio climático que estamos teniendo sea consecuencia directa y exclusiva del incremento de concentraciones de CO2 es lo que hay algunos que opinan que no es totalmente válido. ¿Y usted opina? Yo opino de que el cambio climático ha habido siempre. De hecho, el tema cambio climático en sí es una contradicción porque el clima cambia, es decir, nunca ha sido estable. Y lo que estamos examinando es como decía antes, una variación indiscutible de crecimiento de las concentraciones de CO2 en la atmósfera. Pero, pues, insisto, yo creo que desde el punto de vista práctico, puesto que está instaurado y todas las políticas y todas las decisiones en tema energético están basadas en ese paradigma, yo lo acepto y trabajamos sobre él, porque ir en contra, además, no llevaría a ningún
sentido, llevaría a la melancolía, como algunas veces se dice en ese sentido. ¿Por qué no ha mencionado las renovables? Ahora, porque he dicho que hay que reducir el consumo de energías fósiles. Bien. Y la contrapartida es reducir renovables. Pero hay una cosa que yo creo que es enormemente importante. Vamos a ver. Objetivo, reducir emisiones de CO2. Segundo, ¿quién emite CO2? Globalmente, 1/3 la generación eléctrica, 1/3 la industria y 1/3 el transporte. El transporte en todo su sentido. Transporte aéreo, transporte por carretera, transporte vehículo privado. Bien, si yo trabajo para que la producción de energía eléctrica vaya exclusivamente renovable, que tiene sus dificultades, pero vamos a dar por buena la hipótesis, estoy atacando 1/3 del problema. Me quedan 2/3 del problema. La industria, 1/3 y el transporte, 1/3. Voy a dar por bueno que ya estoy en casi todo renovables en la producción de energía eléctrica. Me va a quedar una pequeña parte porque las renovables, como probablemente se conoce, no son gestionables. Es decir, tengo viento, tengo sol, tengo agua cuando hay, pero cuando no hay también quiero electricidad. Luego tendría que tener algún sistema de generación que me garantice esa producción de electricidad cuando no tengo renovables. Pero vamos a dejarlo ahí. Industria. La industria, voy a hablar de 3 en concreto: cemento, siderurgia y refino de petróleo. Esa industria necesita fósiles, indiscutiblemente. Es imposible fabricar acero con renovables. Es imposible fabricar cemento con renovables. Por una razón, en el caso del cemento, es que el propio producto que yo alimento, la propia alimentación, ya libera CO2 cuando lo transforma en cemento. Imposible. Luego tengo 1/3 de las emisiones, la derivada de la industria, que no puedo atajar si no es con medidas de eficiencia energética por un lado y con medidas de captura de CO2, que no ha salido la palabra hasta este momento. Usted es especialista en captura de CO2. Efectivamente. Eso le vamos a preguntar. Por eso he esperado el momento adecuado. Ahí lo estaba poniendo usted en medio, pero estaba hablando de ese tercio. Sí. Ese tercio, permítame que se lo reduzca tanto, ese tercio aquí en electricidad, ese tercio aquí en el tema de industria, ese tercio en transporte, ese tercio es esto. Totalmente. Totalmente. Y eso es una decisión política. Es una decisión política que al final tienen que pagar todos los usuarios. ¿Y eso qué significa? Pues significa que la electricidad... voy a utilizar la palabra paradigma de nuevo. La electricidad sin carbono es más cara que la electricidad con carbono. Al menos hoy. Con el tiempo, los precios se van a reducir, como en todas las tecnologías. La fotovoltaica hoy vale la 1/3 parte que cuando empezamos a instalarlas en España. Pero hoy por hoy es más cara, porque necesito sistemas adicionales, sistemas que están menos evolucionados, que son menos eficientes, que están menos desarrollados. Con el tiempo los costes bajarán, pero hoy la electricidad a partir de renovables es más cara. Hay tecnologías renovables, por ejemplo la eólica, la de viento, que ya empieza a ser prácticamente competitiva, la onshore, la que se pone en tierra, no la que se pone en el mar. Esa es prácticamente competitiva con otras energías eléctricas. La que vemos de los molinos de viento, exactamente, ¿no? Esa con nuevas máquinas, las antiguas, lógicamente no, como todo, pero las nuevas máquinas ya son competitivas y producen una electricidad a un precio muy, muy atractivo. ¿Cómo hemos avanzado? Usted es especialista en captura de CO2 emitido por el consumo de combustibles fósiles, ¿sí? Sí. ¿El ser especialista en eso es un poco apostar por los combustibles fósiles? Es asegurar el que tenemos 2 cosas. Primero, unos activos impresionantes en el subsuelo, que sería un poco absurdo dejarlos allí para irnos a otros que tienen un mayor coste de explotación. Y en segundo lugar, la captura no es más que una herramienta de transición hasta que no consigamos una cosa enormemente importante: almacenar energía eléctrica a escala suficientemente grande. Dice usted que hay que capturar, hay que transportar y hay que almacenar en el subsuelo. Para almacenar en el subsuelo, que es la parte más controvertida, porque lo de la captura al final es tecnología, que tiene coste, por cierto, evidentemente. Como dije antes, capturar CO2 implica el que hay que añadir equipos adicionales a una central térmica. Y esos equipos adicionales requieren una inversión y requieren un coste de utilización. Luego, al final, la electricidad es más cara. Indudable. También tiene un coste emitir CO2, ¿no? Evidentemente. Sí, pero el gran fracaso del esquema de los derechos de emisión, del comercio de derechos de emisión en la Unión Europea, es que emitir CO2 hoy es muy barato. Yo no sé cuánto está el precio del CO2 hoy, pero están 7 euros, 8 euros por tonelada. Eso es muy barato. O sea que usted apuesta por esa nueva tecnología como una manera de apostar por el futuro del medio ambiente. Claro, porque, vamos a ver,
¿Cuál es el futuro, en mi opinión? Es renovables con almacenamiento de electricidad. Es decir, si yo tengo una sobreproducción de electricidad porque hay mucho viento, resulta que hoy por hoy no lo puedo almacenar. Y tengo que sacar molinos de producción, porque no tengo capacidad de almacenamiento. Si yo tengo capacidad de almacenar en grandes cantidades, todos sabemos lo que cuesta recargar un móvil, una batería de un móvil o la batería de un ordenador, y es para un pequeño almacenamiento. Pero si somos capaces de almacenar energía eléctrica en cantidades masivas, todo podría ser renovable, sin ningún problema, porque yo tengo sol y almaceno, monto una planta mucho mayor y almaceno esa electricidad para luego ponerla en la red cuando no tengo sol o no tengo viento. Pero es que no está resuelto el tema del almacenamiento a esa escala, lo cual implica que los fósiles son una energía de transición con captura, es decir, con muy bajas emisiones de CO2, mientras que estoy en condiciones de que todo el sistema sea renovable con almacenamiento eléctrico. Oiga, en la actualidad, ¿cuánta energía eléctrica consume el mundo que tenga origen en fuente combustible? En combustibles fósiles, quiero decir. Lo voy a responder en términos de energía primaria global. La energía primaria es la que está en la naturaleza, sí. Es decir, el carbón, petróleo, gas natural y todas las derivadas del sol, porque al final todas las renovables vienen del sol. El viento, el agua, todo viene del sol. Bueno, pues del consumo de todas las energías a nivel mundial, no solo para producción de energía eléctrica, a nivel mundial el 80% son fósiles. El 80%. ¿Y Luego, cuánto tiene que ver eso con China? La transición, muchísimo, porque China... No querrá decir que son más viejos que nadie, ¿no? ¿Perdón? Que no querrá decir que son más viejos que nadie, o casi, ¿verdad? No, no exactamente. Es simplemente recursos y esquema. Es decir, cuando tienen muchos recursos de carbón, si tengo que importar esos recursos, al final es más caro. Pero al final el primer productor de paneles fotovoltaicos y más barato del mundo es China. O sea, y hemos sufrido aquí alguna instalación, alguna fábrica importante dentro de la industria andaluza que no ha sobrevivido a la competencia. Fíjense, hablaba antes, Carlos, de la importancia de INERCO. INERCO es le llaman una spin-off, que para que a quien no entienda lo que es una spin-off, es una empresa que sale de alguna manera de la propia universidad y que aquello que empezó con un proyecto es una empresa con mucha proyección de futuro y fundamentalmente el 75% de las personas que forman parte de INERCO creo que proceden de la Universidad de Sevilla, de la Escuela Superior de Ingenieros, y usted lleva al frente de esta empresa desde hace algún tiempo con varios premios y varios reconocimientos. ¿Usted cree que invertir en tecnologías como estas o en energía renovable es rentable? Porque hemos visto el caso de Abengoa recientemente, que era la gran apuesta por las renovables, y fíjese dónde está. Al margen de gestión o problemas de liquidez. Bueno, pero pone un poco en duda si eso es un futuro. Voy a explicar el perfil de nuestra compañía sin entrar en comparaciones con otras, por razones obvias, ¿no? El perfil de nuestra compañía, nosotros desarrollamos tecnologías y servicios de consultoría para promover el desarrollo industrial sostenible y la producción, por ejemplo, de electricidad compatible con el medio ambiente. Nosotros no somos productores de electricidad, desarrollamos tecnología para otros, no para nosotros. Es decir, nosotros no somos inversores en plantas de producción de electricidad o de biocombustibles. Nosotros desarrollamos tecnologías para abastecer el mercado de esas tecnologías. Es decir, que nosotros estamos al servicio de las necesidades de nuestros clientes. Evidentemente, lo que sí tenemos que tener un sentido de anticipación para ver hacia dónde va la evolución de las tecnologías y poder tener esas tecnologías disponibles, evidentemente invirtiendo en desarrollo por nuestra parte, para cuando sean necesarias el mercado las demande. Oiga, usted antes ha anunciado, en fin, su conocimiento en torno a otra herramienta que es la eficiencia energética, y quería decir exactamente qué. Bueno, pues quería decir dos cosas. La eficiencia energética implica, en ambos casos, en la industria y en domésticos, también puede incluir transporte, implica, como he dicho antes, hacer más con menos. La industria, por razones económicas... Usted tiene dicho, perdóneme, usted tiene dicho que la intensidad energética de la economía, es decir, en fin, la cantidad de energía necesaria para producir una cantidad de PIB, ¿no? Un crecimiento en el PIB, ha ido disminuyendo. Cada vez se produce PIB con menos necesidad de energía. Usted ha dicho, esto es una mejora en eficiencia. Totalmente. ¿Eso se está produciendo en el mundo? ¿Usted dice que se avance en esa línea? Totalmente. Se avanza en esa línea, pero es que hay dos actores principales, el sector industrial y el sector doméstico. El sector industrial lo tiene claro.
claro, porque al final hace un análisis de rentabilidad de su inversión Ajá. y recupera la inversión porque consume menos energía. Pero en el sector doméstico la situación es distinta. Cuando un consumidor doméstico se enfrenta al precio de una lámpara convencional o de una lámpara LED, compara el precio y resulta que la lámpara LED es 5 veces más cara. No hace el cálculo económico de en cuánto tiempo va a recuperar el mayor coste de la lámpara LED. Y simplemente coge la más barata y no coge la LED. El otro ejemplo, también yo creo que es absolutamente conocido por todos, es el de un electrodoméstico. Un electrodoméstico clase A o A+, gasta mucho menos que un electrodoméstico clase CD. ¿Cuál es el resultado? Que hay una diferencia en costes de 100, 150 euros. Y a veces prima el tema del coste, 150 euros. Le van a preguntar en nuestra mesa también, ¿de acuerdo, profesor? Muy bien, claro que sí. A ver, empezamos por Enrique García. Yo creo que su tecnología está esbozada, o sea, ustedes se dedican a, ya que está convencido de que se está produciendo más CO2, que lo va a mandar, capturémoslo, ¿no? Eso fundamentalmente. Pero bueno, y las otras alternativas, ¿nos tenemos que olvidar, por ejemplo, de la energía de fusión? Bueno, llevamos... Es que usted hablaba de... Usted ha dicho, podríamos caer en la nostalgia. Y yo creo que el fatalismo, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué está pasando en la Tierra, ¿no? Ese es el debate de fondo, ¿no? El clima cambiante en otros periodos de la historia y de la prehistoria y de todo eso. ¿Hasta qué punto lo que estamos haciendo influye? ¿Hasta qué punto? Es decir, si ahora mismo limpiáramos todas las emisiones de CO2, ¿seguiría el calentamiento? Bueno, es una hipótesis que no sé si alguien podría demostrar, pero yo creo que probablemente sí. Sí, ¿no? Claro, lo que sí ocurre es que hay una cosa muy importante y es que el CO2 es necesario para la vida en el planeta. No nos olvidemos, es que la fotosíntesis requiere CO2 y nosotros o sea que no es posible decir, hay una concentración de base indispensable para el funcionamiento de la vida en el planeta. Lo que sí ocurre es que se está produciendo un incremento notable y medido y acreditado, eso está claro, pero que necesitamos CO2, que las plantas necesitan CO2. Que nosotros expelemos CO2 en nuestra respiración, con lo cual no es posible. O sea, es cierto que efectivamente lo que se va buscando, lo que pasa es que el horizonte temporal es enorme. El horizonte temporal, porque es ambiciosísimo, si el término existe, es que a final de siglo estemos en los niveles que permitan, y ahí hay una elipsis muy interesante, que la temperatura no suba más de 2 grados. Y ya nos olvidamos, ya no se habla de concentración. Es muy curioso eso. Es decir, voy a tratar de ser muy sencillo, sí, muy sencillo. Emisiones, más concentración, más temperatura. Vamos a darlo por bueno. Pues en este momento ya es emisiones, temperatura y la concentración en la atmósfera, que es el resultado de las emisiones, no se habla de él. En el Acuerdo de París se habla de 2 grados Celsius y, si es posible, 1,5 grados Celsius a final de siglo. Eso supone que hay que reducir en este momento el 80% de las emisiones de CO2. El primer 20%, que es lo que se han comprometido la mayoría de los países de aquí al 2020, el primer 20% es muy sencillo. Y yo pongo el ejemplo de la economía doméstica. Si tenemos que ajustarnos un poco el presupuesto, las primeras fracciones, en fin, un poquito lo superfluo, lo excepcional. El segundo 20% cuesta un poquito como más. Como la dieta. Los 2 primeros kilos te los quita enseguida, pero luego no. ¿A usted le parece previsible en solo un siglo una evolución tan a mejor en China como la que haría falta para alcanzar esa cifra de reducción? Lo de China es impredecible. En China, y ayer en las jornadas precisamente que organizó la Escuela de Ingenieros y el Departamento de Ingeniería Química, que es el protagonista de la jornada de ayer, una cosa muy interesante, y me alegra mucho que haya utilizado el término de intensidad energética, y es que en China, como consecuencia del cambio de esquema productivo y una economía más de mercado dirigida al mercado interior, se está cambiando la tendencia. Antes, la evolución de consumo de energía y la evolución de PIB y la evolución de CO2 iban paralelas, todo crecía, y se ha producido un cambio de tendencia. De manera que la economía china empieza a ser más eficiente, lo cual no quiere decir que entre China e India van a consumir en los próximos 40 años el 60% de la energía primaria fósil del planeta. Le pregunta Paco Luis Córdoba, desde Córdoba. Lo mío casi es una redundancia, es afinar algo que siempre nos planteamos desde del mundo del periodismo, pero también del mundo del ciudadano en particular. Cuando nos enfrentamos a ámbitos desconocidos, inciertos y tan trascendentes como este, siempre queremos cuantificarlo en el tiempo. Es decir, usted ha hablado de un horizonte temporal, de una insuficiencia de los acuerdos actuales. ¿Cuál es el tiempo en el que este pecado mortal de la humanidad se convierta en irreversible?
algo que para que las generaciones futuras nos acusen a las anteriores de nuestra temeridad y nuestro suicidio. Tenemos tiempo porque si hay alguna discrepancia científica, si hay insuficiencia de convicción política y de decisión, si son las trabas económicas y hay lógicamente una autonomía de cada región del mundo para decidir lo que pueda decidir, estamos abocados y por tanto solo casi tenemos que medir el tiempo. ¿Cuál es el tiempo en que esto se va a convertir en irreversible, ¿no? Es que esto no es una ecuación perfecta. Es decir, no hay una fórmula matemática que diga si no hacemos esto el resultado va a ser este de manera precisa. Lo que sí es cierto es que hay que caminar en esa senda. Lo que ocurre es que el camino tiene que recorrerse de manera más rápida del que está previsto. Es decir, el Acuerdo de París es un gran avance, pero el Acuerdo de París tiene unos subtonos, por decirlo así, muy curiosos. No hay compromisos formales de reducción, nada más que el que quieran adquirir los países que lo firmen. Casi sin tiempo, María Jesús, perdónanos. María Jesús Bueno, pues Pereira, hablando perdón. del cambio climático, a mí me gustaría preguntarle una cuestión. Siempre se habla se asocia cambio climático y desertización. Sin embargo, recientemente un informe habla de que el planeta está más verde que hace 35 años precisamente por el aumento del dióxido de carbono que actúa como fertilizante. ¿No es eso una contradicción? Bueno, es que el cambio climático implica, y yo no soy especialista en el tema, yo soy especialista, o intento serlo, en captura, pero el cambio de los patrones de temperatura y de precipitación, con lo cual en zonas del planeta en donde la temperatura era baja, pues va a subir una serie de grados centígrados, y en donde era ya alta, pues va a subir unos grados centígrados más. Con lo cual quiere decir que en zonas en donde no eran posibles determinados cultivos, porque las condiciones meteorológicas y climatológicas no lo permitían, ahora sí lo pueden permitir. Entonces, a la vez es cambio, es decir, desertización en zonas en donde van a sufrir, como sufren, una mayor restricción de precipitaciones, y en zonas en donde llovía menos, ahora va a llover más y donde la temperatura va a ser más alta. Profesor Cortés Galeano, Esperanza, lo despedimos, ¿no? Un placer Pues sí. hablar con Muy usted. bien, muchísimas gracias. Muchas cosas todavía pendientes. Muchas. Ojalá el futuro nos depare Bueno, lo pero hay mejor. trabajo por hacer y muy interesante. La capacidad de claridad nos parece, en fin, proporcional a la capacidad expresiva de una persona que sabe mucho de algo. Usted ha demostrado las dos cosas, expresiva, inteligencia y de explicación. Muchas gracias. Gracias por estar en Canal Sur esta mañana. Muchas gracias por invitarme. Bueno, gracias.